¿Alguna vez habrás escuchado a portavoces antisemitas, islamistas, de extrema izquierda o pro-palestinos rechazando el derecho a la existencia del Estado de Israel? Otros simplemente ponen en duda la justicia del levantamiento del único Estado cuna nacional del pueblo judío. Otros tantos consideran que el judaísmo es una religión y, por lo tanto, las religiones no poseen derechos estatales, sino que los pueblos son los únicos privilegiados. En este último conjunto de personas podemos incluir a algunos judíos de la diáspora, quienes consideran que el judaísmo es una religión o una cultura y por ende no se identifican y a veces no aprueban la legitimidad del Estado de Israel. La primera pregunta que debemos hacernos es simplemente si el hecho de poner en duda el derecho a la existencia de Israel es un acto legítimo. Si la persona que pone en duda tal derecho se cuestiona solamente la existencia de un solo Estado en el mundo y da la casualidad que se trata del Estado de los judíos, esta persona es simplemente un judeófobo y deberemos decidir entonces si vale la pena responderle a él o si debemos preguntarle a la audiencia o a nuestros amigos si es moral y legítimo expresarse de forma antisemita como lo está haciendo el susodicho. En otras palabras, si para la misma persona, Haití, Andorra, Bélgica, Uruguay y Papúa Guinea son todos ellos estados con derechos legítimos, pero solamente uno en el mundo, de los 193 estados reconocidos como miembros de la ONU, no pasa su estricta barra de legitimidad, entonces no debemos confundirnos. Se trata de judeofobia o antisemitismo puro y duro. En este grupo, los que descaradamente rechazan el derecho a la existencia de Israel, incluimos a los que afirman que Israel le robó sus tierras a los palestinos, cuando estos mismos judíos no poseían ningún tipo de derecho sobre tales tierras. También colocamos a los que afirman que Israel ha nacido del pecado y que Israel fue una compensación a los judíos por lo que sufrieron durante el Holocausto. Resulta surrealista, descarado y hasta a veces produce vergüenza ajena escuchar a un español, argentino, chileno, un boliviano o un ucraniano poner en duda el derecho a la existencia de Israel. Existen registros de la existencia de los judíos en Israel, Canaán, o en la más tarde conocida como Palestina romana, desde el 1850, antes de la era cristiana, y se calcula que los judíos salieron de Egipto liderados por Moisés en el siglo XIII antes de la era cristiana. La pregunta que debemos hacernos es, ¿con qué derecho e integridad moral una persona que vive en un país de América Latina se atreve a poner en duda el derecho de un pueblo que existe desde hace casi 3.900 años? ¿Qué derecho tiene un español a plantearse el derecho del pueblo judío a su Estado, cuando mientras que los judíos escribían y analizaban su ley sagrada, sí, cuando los judíos ya existían hacía unos 2000 años, sus pares ibéricos eran simples tribus paganas, sin siquiera comenzar a plantearse una identidad nacional española? Hagamos un ejercicio para ubicarnos históricamente y poner en su sitio a este grupo de personas con poca vergüenza. El pueblo judío tiene una historia extensa como los japoneses, chinos u helenos, los mismos pueblos que suelen respetar a sus pares judíos, mientras que otros, naciones y pueblos relativamente nuevos, ¿se atreven a cuestionar a Israel? Un segundo grupo de deslegitimadores rechaza la existencia de la cuna nacional del pueblo judío, pero son un poco más sofisticados. Este grupo afirma que ellos no se oponen a los judíos, sino que se oponen al sionismo, y por ende rechazan la existencia de un Estado sionista. Para ellos el sionismo es un resumen de todas las plagas del mundo. Sionismo es capitalismo, es comunismo, es el mal de Chagas, la pobreza, los errores arbitrales en los mundiales, la violencia. Todo eso para ellos es el fantasma del sionismo. Esta misma gente se cree con derecho de definir al movimiento sionista mejor que incluso los que crearon al movimiento. Evidentemente, esta misma gente desconoce la naturaleza del movimiento sionista y es muy probable que tampoco estén interesados en conocerla. Ellos quieren demonizar al sionismo, pero de ninguna forma aprender qué es el sionismo. El sionismo no es otra cosa que el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. En otras palabras, los judíos del siglo XIX
se sentían que formaban parte de un pueblo y se movilizaron para regresar a su patria histórica, ubicada en la montaña de Sión. De allí el nombre Movimiento Sionista. Los de la banda oriental deseaban su independencia y su nacionalismo propició la creación de Uruguay. Los brasileros deseaban dejar de ser parte de la corona portuguesa y su nacionalismo los llevó a declarar la independencia de Brasil. En el caso de los judíos, ese nacionalismo tiene un nombre propio: sionismo. Ser sionista es simplemente considerar que los judíos son un pueblo y poseen derechos sobre un pequeño trozo de tierra bajo el cielo: Israel. Aquella persona que considera que existe un solo pueblo en el mundo que no merece ser calificado o catalogado como pueblo, y ese grupo de gente son los judíos, y que ese único pueblo no posee derecho a autodefinirse nacionalmente, prohibiéndoles ser sionistas, entonces no nos engañemos. Este sofisticado antisionista no es otra cosa que un judeófobo antisemita. La mayoría de los judíos en el mundo se considera parte de un pueblo y apoyan al sionismo, por lo que aquel que odia al sionismo pero no al judío no es capaz de explicar cómo es que odia a un solo nacionalismo en el mundo, y cómo es que no odia a los judíos, aunque de hecho odia a casi todos ellos que son sionistas. Si odias a los judíos sionistas que viven en Israel, casi la mitad del pueblo judío, si odias a las comunidades judías europeas que son definitivamente sionistas, si odias a la masiva comunidad judía norteamericana sionista, y si odias a las apabullantes comunidades judías sionistas de América Latina, entonces quizás lograrás convencer a algún que otro incrédulo de que no eres lo que realmente eres: un antisemita. Los sofisticados antisionistas o los sinceros negadores de los derechos judíos son dos caras de la misma moneda, una manifestación moderna nacida en el siglo XX del antiguo antisemitismo, simplemente una mutación. Convencer a un antisemita es una pérdida de tiempo. La judiofobia debe ser combatida y rebelada, y el agresor antisemita es quien debe explicar su odio, y no pedirle al agredido que justifique por qué le odian. Ahora bien, si en vez de asegurar que Israel no tiene derecho a existir, o si en vez de demonizar al sionismo, la persona te pregunta honestamente que le expliques los derechos judíos sobre la tierra de Israel, ¿qué haces? ¿Lo acusas de antisemitismo? Pues no. A ellos hay que explicarles que los judíos somos un pueblo. Los derechos históricos del pueblo judío, los derechos legales sobre la tierra, los derechos religiosos a la misma, y la efectividad del control para justificar el derecho a Israel. Sobre eso trataremos en los próximos capítulos. El pueblo judío siempre ha sido eso, un pueblo. Durante los años del cisma del pueblo judío, desde el siglo X a.C., existían dos reinos: el de Israel en el norte y el reino de Judea, que sobrevivió hasta la destrucción a manos de los babilonios en el año 586 antes de la era cristiana. El reino renació y continuó existiendo en el período helenista y en parte del Imperio Romano, siendo los descendientes del reino de Judea, los judíos. A lo largo de los siglos, los descendientes de fe mosaica se definían simplemente como judíos. La identidad judía se conformaba por una serie de identidades complementarias. Los judíos se sentían que eran parte de una entidad nacional, formaban parte de una gran familia, lo que hoy llamaríamos un pueblo. Poseían unos rituales religiosos comunes, es decir, judaísmo también era una religión además de un pueblo. Los judíos además poseían una memoria colectiva compartida, ya que todos asumían que habían salido juntos de Egipto tras ser esclavos del faraón. Y por último, eran parte de una cultura común. En resumen, ser judío significaba y significa ser parte de un pueblo, una religión, una cultura y poseer una memoria colectiva común. Y además compartir un idioma antiguo, el hebreo. Si siempre fue un pueblo, ¿por qué los judíos no buscaron su independencia nacional durante, por ejemplo, la Edad Media?
Los judíos vivían dispersos entre muchos reinos, y no entraba dentro de sus intenciones ni capacidades conquistar por la fuerza la tierra de Israel. Los humildes judíos no podían enfrentar militarmente a los cruzados, ni a los mamelucos, ni mucho menos a los otomanos. Resulta fundamental comprender que la idea del Estado-nación, en donde un pueblo se manifiesta a través de una independencia territorial, es una concepción moderna que se desarrolló solamente durante el siglo XIX en Europa. Los reinos italianos se unificaron bajo el liderazgo de Giuseppe Garibaldi en 1870 y forjaron lo que hoy conocemos como Italia. Algo parecido podríamos señalar sobre Alemania y el liderazgo ejercido desde Prusia para lograr una unificación nacional. El sionismo como movimiento de liberación nacional del pueblo judío se forjó durante esos mismos años, liderados por el visionario Theodor Herzl y por otros intelectuales y activistas del nacionalismo judío. Muchas personas no comprenden que los judíos son un pueblo. Más aún, algunos rechazan hasta tal punto esta verdad que citan maliciosamente un libro de poca monta escrito por un comunista israelí, especialista en cine francés, de nombre Shlomo Sand. Shlomo Sand publicó La invención del pueblo judío en el 2008, en donde afirmaba que los judíos nunca fueron expulsados al exilio tras la revuelta de Bar Kokhba en el siglo II de la era cristiana, y que esos mismos judíos actualmente son palestinos musulmanes. Además, inventó que los judíos europeos eran proselitistas, un concepto ajeno al judaísmo, por lo que los judíos ashkenazim europeos, impulsores del sionismo moderno, son de hecho conversos del reino házaro. Este argumento surrealista suele ser usado por aquellos que ilegitiman a Israel. Ellos dicen el pueblo judío es un invento y por lo tanto no se merece un Estado. Además lo dice un historiador judío israelí llamado Shlomo Sand. Argumentan como si se tratase de una opinión de validez histórica o intelectual. En Israel, el libro provocó diversas respuestas, la inmensa mayoría de ellas muy críticas. Según el historiador Shaul Stamfer, a pesar que es una historia maravillosa, la conversión masiva de házaros al judaísmo nunca ocurrió. La historiadora Anita Shapira dijo que el programa político de Sand pretende arrastrar a la historia bajo el prisma de la actualidad y con ayuda de falsedades y medias verdades intenta adaptarla a las necesidades de una discusión política. En junio de 2010, un artículo de la revista Newsweek titulado The DNA of Abraham's Children mostró los resultados de un estudio sobre el origen genético judío. Según ellos, el estudio refuta la afirmación de Sand que los judíos europeos serían parcialmente descendientes de los házaros, un grupo étnico de Asia Central. El ADN ha hablado y la respuesta es no. Si los judíos son un pueblo, ¿puede una persona formar parte de un pueblo judío y además ser parte del pueblo español, o argentino, o francés? Por supuesto que sí. Un italiano argentino posee dos nacionalidades, aunque no siempre cuente con pasaportes de ambos países. Lo mismo podría afirmar un español paraguayo o de un japonés peruano. Si el único que no puede disfrutar de una doble identidad nacional son los judíos, entonces hablamos de discriminación en contra de un único grupo étnico, los judíos. ¿Todos los judíos sienten y creen que forman parte de un pueblo? La respuesta es no. Cada individuo tiene derecho de definirse de forma libre e independiente. La inmensa mayoría de los judíos del mundo forman parte de un pueblo con derechos nacionales. A fin de comprender el desarrollo de la identidad judía en los últimos 200 años, es necesario citar a Abraham Infeld, una de las voces más prominentes en el mundo judío. Infeld nos recuerda que hasta la Shkalá, el iluminismo, los judíos poseían una identidad única y clara, eran judíos. La vida se desarrollaba muchas veces en los guetos y las limitaciones a la vida judía dependían de la bondad o presiones políticas del gobernante de turno. Este tipo de vida poseía algunas ventajas. Todos los judíos sabían leer y escribir, ya que se educaban en la escuela, el Heider. Cuando, por ejemplo, los franceses llegaron a las puertas del gueto para abrirlas y ofrecer igualdad de oportunidades y derechos a los judíos, se toparon con diversas respuestas. La primera:
Un grupo de personas declaraban sentirse temerosos ante todos estos cambios. La modernidad los amenazaba. Para demostrar su fidelidad a sus principios ancestrales, declararon que no aceptarían nada nuevo fuera de la Torá, y dichos principios serían representados incluso en la vestimenta, que justamente refleja el momento en que se les ofreció a los judíos formar parte de esta apertura al mundo moderno. Siendo así, este tipo de respuesta la vemos representada en la ortodoxia judía. El segundo tipo de respuestas inventó una fórmula nueva en el judaísmo. Los que adoptaron esta postura argumentaban que el judaísmo era solamente una religión, y no más que eso. Estas personas se denominaban de nacionalidad alemana o francesa, pero de religión judía. Esta versión moderna del judaísmo es reciente y refleja el pensamiento de una parte muy minoritaria entre los 14 millones de judíos del mundo. La tercera respuesta fue: sí, queremos ser parte de la modernidad y asimilarnos a la vida europea. De hecho, si hiciésemos un ejercicio señalando a personajes judíos que modificaron el curso de la historia mundial antes de la Shkala, el iluminismo, podríamos señalar al patriarca Abraham, a Moisés, a Jesús, y haciendo un gran esfuerzo quizás podríamos incluir también el aporte de Rabbi Moshe ben Maimón, el Rambam. Ahora bien, tras la abertura de las puertas de los guetos, el aporte de los judíos en todas las ramas de la vida ha sido fundamental y notable. Esta tercera respuesta de los judíos podemos denominarla como la de los asimilacionistas. Estas personas descubrieron tras el entusiasmo inicial que la judiofobia, el antisemitismo europeo, estaba demasiado enraizado entre los iluministas europeos, por lo que los judíos no estaban ni iban a ser aceptados con facilidad como parte de la vida del viejo continente. Parte de estos decepcionados judíos entendieron que la única solución para el pueblo judío sería la autoemancipación, la búsqueda de una identidad nacional para el pueblo judío en su patria histórica, Eretz Israel. La cuarta respuesta de los judíos en Europa la vemos, entre otras cosas, en la conformación de la dirigencia del movimiento sionista. El pueblo judío siempre ha sido eso, un pueblo. Al igual que otros pueblos en el mundo, los judíos también tienen derecho a ser soberanos en su patria histórica, Israel. Históricamente hablando, no existe un pueblo sobre la faz de la tierra que pueda argumentar que eran dueños de la tierra de Israel antes que ésta perteneciera a los judíos. Los judíos son los herederos primogénitos de dicho territorio. La tierra de Israel fue conquistada y poblada por Josué bin Nun tras el éxodo de los judíos de Egipto, aproximadamente en el comienzo del siglo XIII antes de la era cristiana. La conquista de Eretz Israel en la época de Josué tiene una importancia histórica primordial, no solo porque se trata de la primera conquista que tuvo esta tierra, sino porque se trata de algo más que una simple conquista. Dicha primacía es producto del hecho que por primera vez Eretz Israel dejó de ser un territorio de ciudades-estado y pasó a ser una única unidad política gobernada por un pueblo poseedor de valores espirituales y nacionales. Al penetrar en la tierra de Israel, los judíos se encontraron con una serie de reinos locales cananeos. La Biblia, la fuente más citada, nos cuenta que muchos de estos reyes cananeos fueron derrotados por los judíos, mientras que otros tantos se asimilaron ante la fuerza cultural que traían los monoteístas hebreos. Los edumeos, moabitas, jebuseos y otros grupos paganos terminaron desapareciendo de la faz de la tierra al asimilarse a la mayoría judía, que en el siglo X había logrado imponer un reino unificado dirigido por el rey David y luego por su hijo Salomón. Edumeos, amalequitas, moabitas, jebuseos, ninguno de ellos argumenta un derecho a la primacía, ya que simplemente han desaparecido. Actualmente los palestinos, que son árabes y mayoritariamente musulmanes, dicen que ellos son los descendientes de todos los pueblos cananeos antiguos. Dicha afirmación forma parte de la escuela de las narrativas, es decir, argumentar lo que creo o se me antoja sin basarme en ningún tipo de prueba histórica demostrable. En el siglo XIII a.C., los judíos debieron enfrentarse en muchas batallas a los Goyei Hayam, los pueblos del mar,
una serie de tribus heterogéneas arribadas casi a la par de los judíos, provenientes de diversos lugares del mar Egeo. Su cultura dominante era la minoica y tenían la cualidad de saberse asimilar a otras culturas. Habitualmente se conocen a estas personas como los filisteos. Los filisteos fueron duros rivales de los judíos durante años. Su superioridad militar se debía a la capacidad de trabajar el hierro, conocimiento que fue estudiado y aprendido nada menos que por David, futuro rey de Israel. El rey David derrotó a los filisteos, y estos se terminaron asimilando rápidamente a la cultura judía. Nabucodonosor de Babilonia destruyó y conquistó las ciudades de Filistea en el año 604 a.C., con lo que este pueblo desapareció de la faz de la tierra. Tras la revuelta judía de Bar Kokhba contra los romanos en el año 135, los romanos deciden erradicar el nexo judío con la tierra de Israel, con la esperanza de evitar nuevas revueltas. Entre otras cosas, modifican el nombre de la provincia de Judea a Siria-Palestina, renombrándola con el nombre de un grupo de personas, los filisteos, que ya no existían desde hacía unos 7 siglos. Actualmente, portavoces palestinos e incluso aliados de estos afirman que los árabes musulmanes palestinos son descendientes directos de los minoicos, paganos y asimilacionistas filisteos, ya que de hecho sus nombres son casi iguales. Se trata nuevamente de pura narrativa, sin sustento histórico. Más aún, es especialmente fácil desmontar tal argumentación. Por ejemplo, los mamelucos, el imperio que dominaba la tierra de Israel entre 1260 a 1517, dividieron a la región en 3 reinos, los de Damasco, Sfatosafet y Gaza. Ellos en ningún momento llamaron a la región Palestina. Los otomanos, que dominaron Israel entre 1517 a 1917, tampoco usaron la denominación Palestina para nombrar a la tierra de Israel. Es decir, durante casi 700 años, el término Palestina había sido guardado en el cajón de los recuerdos. Los árabes que habitaban la región eran conocidos por el nombre de su clan, o por la lengua que hablaban, el árabe, pero ninguno de ellos era conocido como palestino. Fueron los europeos británicos los que reutilizaron el término romano de Palestina nuevamente tras años de olvido. Si los mismos británicos hubiesen denominado su mandato sobre Palestina, por ejemplo, como mandato de Coca-Cola, los israelíes tendrían actualmente un conflicto con el antiguo pueblo de Coca-Cola. Así de ridículas suenan las cosas cuando argumentos se basan en narrativas. Cuando en 1930 alguien anunciaba que viajaría a Palestina, se refería a Israel. El Banco de Palestina era el Banco de los Judíos. La Orquesta Sinfónica de Palestina era de los judíos, y el Palestina Post era el diario de los judíos. En el diccionario Larousse de la época puede verse la bandera de Palestina, sí, con una estrella de David. Al declararse el moderno Estado de Israel en 1948, se sopesaron varios nombres. Uno de ellos podría haber sido que el renovado Estado judío siguiese llamándose Palestina. Nadie deseaba regalarle a los romanos esa victoria, utilizando un nombre nacido para humillar a los judíos. Ahora bien, imaginad qué hubiese pasado si en mayo de 1948 hubiesen adoptado los judíos el nombre Palestina. Pues de ser así, los palestinos no podrían llamarse palestinos, ya que ese nombre ya estaría ocupado. Nuevamente, así de ridículas suenan las cosas cuando argumentos se basan en narrativas. Uno de los argumentos más escuchados por ciertas narrativas palestinas es que los judíos comenzaron a regresar a la tierra de Israel expulsando a los nativos palestinos. Lo cierto es que los judíos compraron cada centímetro de los territorios que habitaron desde el siglo XIX hasta mayo de 1948. Pídele a la persona que argumenta tal mentira que te dé nombre de un solo poblado o ciudad habitada por los judíos hasta mayo de 1948, en donde se expulsó a árabes. No te podrá citar nada, porque sus argumentos son falsos. Históricamente, los judíos fueron expulsados tras la revuelta de Bar Kokhba contra los romanos en el siglo II, aunque siempre vivieron en comunidades judías en la tierra de Israel. Más aún, durante largos periodos de tiempo, los judíos fueron mayoría en Jerusalén. Las comunidades judías siempre vivieron en Israel,
en por lo menos las 4 ciudades santas judías: Jerusalén, Hebrón, Tzfat o Safed y Tiberias. Sinagogas, mosaicos y otros restos arqueológicos demuestran la incuestionable y continua vida judía en Israel. En sus rezos, en sus plegarias, los judíos expresaban su deseo de regresar a la tierra de Israel. Leshana haba beYerushalayim, el año que viene en Jerusalén. Oraban durante las fiestas principales del calendario judío. La tierra de Israel fue considerada como un reino unificado o un estado independiente solamente en 4 periodos históricos. En los otros periodos, la tierra fue considerada como parte de un imperio más grande, sin ningún tipo de importancia política o administrativa especial. Los judíos la consideraron especial y única, su tierra prometida, e implementaron un gobierno unificado durante los días del reino del rey David y Salomón, y en los días de Judea e Israel. La primera vez fue durante los días del primer templo judío. La segunda vez también fue bajo dominio de los judíos durante los días del reino Hasmoneo, del 134 al 63 a.C., la época del segundo templo judío. La tercera vez que fue especial y única fue durante el reino cruzado de Jerusalén, entre los años 1099 a 1187. La cuarta y última vez que Israel gozó de independencia y fue considerada por alguien como su cuna nacional fue nuevamente bajo los judíos en el moderno Estado de Israel. Como podrá constatarse, nunca existió un Estado palestino y nunca existió un Estado árabe diferenciado impuesto en la tierra conocida actualmente como Israel. Por último, es importante señalar otro punto histórico importante relacionado con los últimos siglos de la tierra de Israel. Solamente cuando la tierra estuvo bajo el gobierno británico y seguro durante los días en donde los judíos se dedicaron a construir un Estado, la tierra floreció. Si la tierra es de quien la trabaja, pues podemos asegurar que Eretz Israel floreció y se desarrolló solo cuando los judíos se asentaron en ella, cuando trabajaron sus campos, cuando desarrollaron sus industrias. Tras años de abandono y dejadez, tras años de dominio musulmán otomano, la tierra de Israel revivió gracias a los judíos. Históricamente no existe un pueblo que tenga derechos anteriores y primarios comparables al de los judíos. Sin embargo, puede que ciertas personas prefieran no tomar en cuenta verdades históricas contrastables. Cuando ofrezcas argumentos históricos contundentes, habrá quienes preferirán cambiar de enfoque para ver si pueden ganar algún puntito por otro lado. Para ellos también se puede ofrecer argumentos religiosos, legales y de efectividad. Una persona cristiana cree fielmente en lo escrito en el Nuevo Testamento, pero también en las palabras y promesas citadas en el Viejo Testamento. La persona cristiana no cree solamente en un texto bíblico. Una de las preguntas que debemos hacerle a una persona creyente es: ¿puedes decirme en qué pasaje de la Biblia vemos que los musulmanes o los palestinos han recibido en herencia la tierra de Israel? Nunca ha existido tal promesa. Más aún, en el libro sagrado del Islam, el Corán, Surah 5, versículo 21, dice claramente: Dios ha entregado la tierra santa a los hijos de Israel hasta el día del juicio. Y en la Surah 26 agrega: hizo a los hijos de Israel herederos de la tierra. En Génesis 15 y 17 vemos con claridad la promesa de Dios para con los judíos. Dios hizo un pacto con el patriarca Abraham diciendo: a tu descendencia he entregado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates, la tierra de los kenitas, kenicitas, cadmonitas, gititas, pericititas, refaim, los emoritas, cananitas, girgashitas y jebuseos. Todos los pueblos citados en la Biblia han desaparecido desde entonces. Luego agrega: y a ti y a tu descendencia después de ti entregaré la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré Dios para ellos. Dios le dio a Abraham y a su familia la tierra de Israel, para que sea una tierra patria única, en donde sus descendientes deberán crear la nación que servirá de modelo para el mundo. Una nación modelo no podría formarse en ningún otro lugar,
Por esto es muy importante entender la relación del judaísmo con dicha tierra. Las promesas a los hijos de Israel aparecen una y otra vez a lo largo de la Biblia. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33: «Márchate de ese lugar tú y tu pueblo que saqué de Egipto. Sube a la tierra que yo prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando les dije: se la daré a tu descendencia. Enviaré delante de ti un ángel para que eche del país al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo». A los judíos les fue entregada esta tierra solo debido a su misión. Si abandonaban la misión, perderán la tierra. Esta es otra lección muy importante que se repite en la historia judía, y también es una de las profecías que se repite más a menudo. El pueblo judío vivirá y prosperará en su tierra solo si mantiene su relación con Dios y lleva adelante la misión de Abraham. Y si escuchas mis mandamientos que te ordeno hoy, entonces proveeré lluvia para tu tierra en su debido tiempo, para que puedas recoger tu grano, tu vino y tu aceite, y comerás y estarás satisfecho. Tengan cuidado, no sea que sus corazones sean seducidos y se desvíen. La tierra no producirá su producto, y serán expulsados rápidamente de la buena tierra que Dios les dio. Deuteronomio 11. El gran comentarista bíblico del siglo XI, Rashi, hace una pregunta. ¿Por qué Dios empieza la Biblia con la creación del universo? ¿Por qué no empieza con la creación de la nación judía y sus promesas hacia ellos en la tierra de Israel? Rashi responde que en el futuro las naciones del mundo le dirán al pueblo judío: «Ustedes son unos ladrones, le han robado la tierra a las naciones cananitas». Y es por eso que Dios comenzó el relato de la Biblia con la creación del universo, para decirle al mundo: «Yo soy el creador del universo, todo es mío, yo elijo darle la tierra de Israel al pueblo judío». Casi todas las naciones del mundo basan el argumento que reafirma la propiedad de su tierra en la conquista. Un pueblo, por ejemplo el inglés o el español, conquistó a un pueblo indígena, por ejemplo los indios americanos. Tomó la tierra, se asentó en ella y le puso un nombre nuevo, por ejemplo Estados Unidos. El poder otorga el derecho. Es el argumento histórico de casi todas las naciones de la historia. Del vencedor es el botín, o en este caso la tierra. Sin embargo, el pueblo judío también basa sus argumentos en la promesa de Dios. Es un argumento moral, porque Dios por definición es verdad y moralidad. Dios le dio al pueblo judío la tierra de Israel. Sin eso, el único argumento que el Estado de Israel podría tener es que es más fuerte y que pudo ganar todas las guerras contra los árabes. De hecho, los primeros fundadores del Estado moderno de Israel, aunque no eran religiosos, estaban profundamente impregnados con la idea de la herencia bíblica del pueblo judío y de su conexión con la tierra de Israel. La primera persona que ocupó el cargo de primer ministro de Israel, David Ben Gurión, entendía la necesidad de basar un Estado israelí moderno, incluso secular, en la Biblia y en la tradición judía. No hay dudas que la tierra de Israel fue prometida a los judíos y a su descendencia. También Jerusalén tiene una importancia fundamental en la identidad judía. De hecho, la ciudad santa es citada en la Biblia unas 700 veces, mientras que en el Corán aparece citada 0 veces, nunca. Uno de los argumentos más repetidos por portavoces musulmanes es que la tierra de Israel fue prometida al patriarca Abraham, que también es patriarca del Islam, el padre de Ismael, y por lo tanto la tierra también les pertenece a ellos. Al ser Sara estéril, Abraham tomó a Agar como su segunda esposa, y de esta relación nació un hijo llamado Ismael. La Biblia explica claramente que Ismael no continuaría con la misión de Abraham. Se marcharía y encontraría su propio linaje, como vemos en el libro de Génesis capítulo 16. Por cierto, la Biblia dice específicamente que Ismael va a ser grande y que va a estar en conflicto con el resto del mundo civilizado. Lo llamarás Ismael y será un hombre salvaje, y su mano estará en contra de todo hombre, y la mano de todo hombre estará en su contra. Génesis 16, 11-12. Cuando se vuelve claro que Ismael no continuará la misión, Dios le dice a Abraham, quien entonces tenía 99 años, que Sara, de 90, quedaría embarazada. Y así es como nació Isaac, de manera sobrenatural. Antes de que Sara concibiese, Dios le dijo a Abraham: «Tu esposa Sara te dará a luz a un hijo, y lo llamarás Isaac,
Estableceré un pacto con él como un pacto eterno para sus descendientes. Y respecto a Ismael, lo bendigo y lo haré fructífero, y lo incrementaré en extremo. Se convertirá en el padre de 12 príncipes, y lo convertiré en una gran nación. Pero estableceré mi pacto con Isaac, quien Sara te dará a luz, en esta fecha en el próximo año. Génesis 17, 19-21. Entonces, Isaac es la persona que continuaría con la misión de Abraham, la misión de los judíos. Resulta especialmente complicado convencer a una persona laica de la importancia de las promesas religiosas expuestas en los libros sagrados. Sin embargo, muchas personas de habla hispana se denominan cristianos creyentes. Para dichas personas es importante acentuar el hecho que un verdadero cristiano lee la Biblia, cree en ella y cree en las promesas hacia los judíos. Uno de los argumentos más repetidos por aquellos que desean la destrucción de Israel es que Israel es un estado ilegal. No existe ninguna base legal para afirmar tal barbaridad. Pero igual hablan. ¿Por qué? Porque hablar es gratis. Hay quienes afirman que los antiguos judíos no poseían ningún derecho a la tierra, ya que la conquistaron de los pueblos antiguos cananeos, por la fuerza. Y eso está prohibido por la ley internacional. Lo que hacen simplemente es transpolar conceptos legales propios del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial como si tuviesen vigencia para los días en que todas las naciones conquistaban territorios por la fuerza. Decir que las reglas modernas se aplican para el siglo XIII antes de la era cristiana es surrealista y ridículo. Los judíos fueron el último pueblo aún hoy existente que conquistó la tierra de Israel. Anteriores pobladores desaparecieron con el correr de los años. El pueblo judío durante las conquistas que sufrió el país no cesó nunca de reclamar su pertenencia al mismo. Podemos decir que si la conquista por medio de la guerra está reconocida en la legislación internacional como uno de los factores que otorgan a un pueblo el derecho a poseer un territorio determinado, este derecho primario pertenece a los judíos. En la actualidad, ciertos portavoces pro-palestinos afirman que, aunque puede ser que los judíos hayan sido los dueños de la tierra de Israel en el pasado, ellos perdieron tal derecho al abandonar sus posesiones durante siglos. Debemos tener en cuenta 4 realidades a la hora de responder a este punto. Primera realidad: siempre vivieron judíos en la tierra de Israel. En el pasado, la población general de lo que hoy es Israel era muy reducida. Se calcula que los judíos en 1517 alcanzaban las 5.000 almas, mientras que los no judíos sumaban otras 290.000 personas. Casi 400 años más tarde, en 1882, al comenzar la ola migratoria de los judíos a Israel, esta minoría alcanzaban las 24.000 personas, mientras que los no judíos eran nada más que 276.000 seres humanos. Los no judíos siempre vivieron en Israel. Aunque eran poco más, también eran muy pocos los no judíos que eran parte de un imperio, mameluco u otomano, y nunca se denominaron a sí mismos como palestinos. Segunda realidad: la presencia judía y los derechos judíos también fueron testimoniados por historiadores árabes que no poseían una agenda cleptohistórica, como la que vemos en la actualidad. Ibn Khaldún, uno de los más acreditados historiadores árabes, escribió en el año 1377: la soberanía judía en la tierra de Israel dura por más de 1400 años. Fueron los judíos los que implantaron la cultura y las costumbres del asentamiento permanente. Tercero, si alguien no desarrolló la tierra y la abandonó, fueron justamente los gobernantes árabes musulmanes de Israel. Testimonio de semejante abandono lo vemos en el libro The Innocents Abroad, del año 1867, del genial Mark Twain. No hay ni una aldea solitaria a través de toda la extensión, Valle del Jezreel, Galilea, no por 30 millas en cualquier dirección. Uno puede recorrer 10 millas en la región sin ver un alma viva. Para experimentar el tipo de soledad que causa tristeza, ven a Galilea. Nazaret es abandono. Jericó yace en desolada ruina. Belén y Betania en su pobreza y humillación, desposeídas de toda criatura viviente. Una región desolada cuyo suelo es rico, pero completamente despojado de todo. Una expansión silenciosa, lúgubre, una desolación.
Nunca vimos un ser humano en todo el recorrido. Difícilmente se ve un árbol o un arbusto en algún lado. Incluso el olivo y el cactus, aquellos amigos del suelo árido e indigno, han desertado. Palestina yace en silencio y cenizas, desolada y desamorada. La tierra en Palestina carece de gente que pueda cultivar su suelo, contó el arqueólogo británico Thomas Shaw a mediados del siglo XVIII, para agregar: Palestina es una tierra arruinada y desolada. El conde Constantin François Volnau, autor e historiador francés del siglo XVIII, contó: los árabes mismos no pueden ser considerados sino residentes temporarios. Plantaban sus tiendas en los campos o construían sus lugares de refugio en las ruinas de las ciudades. No han creado nada allí. Siendo extranjeros en esa tierra, nunca lograron ser los propietarios. El viento del desierto que los llevó allí también un día se los llevará a otra parte, sin que hayan dejado alguna señal de su pasaje. Si hay alguien que abandonó Israel, fueron los gobernantes y pobladores árabes. Por último, la intención es decir que los pueblos judíos que siempre vivieron en Israel renunciaron a sus derechos, y estos prescribieron de acuerdo al principio de dereliction. Dereliction es el acto de dejar, con la intención de no reclamar o reanudar un abandono total. El conocido jurista internacional Lawrence Oppenheim, en su libro Legislación Internacional, volumen primero, artículo 247, escribe: abandono del país, dereliction, quita el derecho de pertenencia al pueblo que la abandona. Esto se debe al hecho que el Estado que gobierna el territorio referido lo deja y se aleja de él eternamente, y por ello renuncia a ejercer sobre él su gobierno. Sin embargo, para perder un territorio por dereliction, se requiere primeramente un abandono real, y en segundo, la intención de renunciar completamente a ejercer sobre él su dominio. El solo alejamiento no es considerado como dereliction, toda vez que se pueda suponer que los dueños del territorio cuentan con los medios y la voluntad de volver a poseerlo. Según esta definición, dudosamente se puede decir que los judíos perdieron sus derechos por dereliction, primeramente porque no se trata de un abandono total, ya que durante todas las generaciones hubo judíos y comunidades judías en Eretz Israel. Segundo, en lo referente a renunciar a la posesión de la tierra y en última instancia gobernarla, no sucedió así con el pueblo judío. Los judíos que la abandonaron lo hicieron porque fueron expulsados de ella por la fuerza y no porque quisieron hacerlo. Siempre hubo intentos, a veces exitosos, de volver y asentarse en ella. Los derechos de un pueblo son legales cuando organizaciones internacionales con autoridad legal reconocen dicho derecho. El objetivo central del movimiento sionista era el de asegurar al pueblo judío un hogar nacional propio y reconocido internacionalmente. Este objetivo fue parcialmente logrado en 1917 con la Declaración de Balfour. Por primera vez, una potencia mundial, Gran Bretaña, declaraba su apoyo a la renovación del hogar nacional judío en Eretz Israel. Esta declaración adoleció de varios defectos y puede ser considerada como un acto imperialista, ya que Gran Bretaña no estaba autorizada a entregar una tierra que no era de ella. Además, tal declaración no contenía ninguna referencia al derecho del pueblo judío a la tierra de Israel. El reconocimiento internacional más importante se gestó durante la Conferencia de San Remo de 1920, en la carta por la cual la Liga de las Naciones, un organismo internacional que abarca la mayoría de los estados de esa época, ponía Eretz Israel bajo el mandato británico para que dicha potencia concretase lo redactado en la Declaración Balfour. En la Carta del Mandato se destacan, entre otras cosas, la relación histórica entre el pueblo judío y la tierra de Israel. El principal defecto es que no se mencionaba la necesidad de establecer un Estado. Sin embargo, esto fue corregido por las Naciones Unidas, en la decisión que adoptó la Asamblea General de dicha organización el 29 de noviembre de 1947, y por la cual se decidió levantar en Eretz Israel dos estados, uno judío y otro árabe. La creación de un Estado judío se efectivizó y luego recibió el reconocimiento del mundo. Con esta decisión y con la aceptación de Israel como miembro de las Naciones Unidas unos meses más tarde, se concretó el objetivo central del movimiento sionista acerca del reconocimiento internacional de las legítimas aspiraciones del pueblo judío sobre su tierra.
Pedir la destrucción de un Estado reconocido y miembro de las Naciones Unidas es una clara violación de la Carta Fundacional de la ONU. El único que está proponiendo violar la ley internacional es quien rechaza los derechos legales de los judíos sobre la tierra de Israel. Decir que la tierra es de quien la trabaja tiene una gran vigencia moral, aunque difícilmente pueda ser aplicada como un principio jurídico obligatorio. La verdad es que Eretz Israel floreció y se desarrolló solo cuando los judíos se asentaron en ella, trabajaron sus campos y de ella sacaron sus frutos. Los conquistadores que ocuparon la tierra durante decenas de generaciones no produjeron sino destrucción y desolación, y los árabes que se establecieron después de la conquista de Mahoma en el siglo VII no fueron la excepción. Cuando los judíos en el siglo XIX comenzaron a llegar en grandes números y a unirse con sus hermanos que ya habitaban en Eretz Israel, la encontraron abandonada y desolada. Con mucho cariño, energía y apasionada entrega, los pioneros comenzaron a trabajar sus tierras. Levantaron colonias, moshavim, kibutzim, aldeas y ciudades. Compraron tierras, las escardaron y despedregaron, araron, sembraron mieses y plantaron árboles, la regaron y fertilizaron. Así redimieron el desierto, lo convirtieron en un páramo después de generaciones de abandono. De hecho, los judíos desarrollaron varios estados autónomos simultáneos antes de crear oficialmente el Estado de Israel en 1948. Desde el momento en que los británicos recibieron el mandato sobre Palestina, los judíos comprendieron que nadie les iba a servir el Estado en bandeja de plata, por lo que había que efectivizar los derechos reconocidos internacionalmente en San Remo en 1920 en acciones concretas. El periodo que desde 1920 hasta la creación de Israel en 1948 se conoce como Mishuv le Medina, desde la comunidad hacia el Estado. Durante todos estos años ocurrió un hecho singular. Cada grupo político ideológico entre los judíos desarrolló un sinfín de servicios para su población, desarrollando varias autonomías paralelas. Si una persona era socialista, colocaba su dinero en el Bank Hapoalim, en el Banco de los Trabajadores. Era socio o hincha del equipo Hapoel de su ciudad. Recibía servicios médicos de la Histadrut Haovdim de Eretz Israel, la Organización de Trabajadores de Israel, y si deseaba enrolarse en una fuerza militar, lo haría en la Haganah, la fuerza clandestina del movimiento socialista judío. Si en cambio la persona pertenecía al movimiento nacionalista Betar, sería normal depositar sus ahorros en el Bank Leumi, Banco Nacional, ser hincha del Betar de su ciudad, recibir servicios médicos del Kupat Jolim Leumi, Servicio Médico Nacional, y alistarse al grupo clandestino Irgun Tzbai Leumi o Etzel, la Organización Militar Nacional. Una persona identificada con las ideas liberales optaba por ser hincha de los equipos de Maccabi, depositaba sus ahorros en el Bank Discount y recibía tratamientos médicos en el Kupat Jolim Maccabi, Servicio Médico Maccabi. Cada grupo tenía sus diarios, sus bancos, sus equipos de fútbol, su autonomía. Al declararse la independencia de Israel, el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, declaró que era necesario y hasta imprescindible pasar de la Kitatiut le Mamlachtiut, pasar del sectorialismo al oficialismo, conformando instituciones nacionales como un único ejército, el Tzahal. Lo que caracterizó al periodo Mishuv la Medina, desde la comunidad hacia el Estado, fue la construcción. Dicha construcción provocó que cuando se declaró la partición de Palestina y reconocer un Estado judío al lado de un Estado árabe, de facto ya existía un Estado judío. La propaganda árabe suele decir que los árabes no están interesados en mejorar los campos o en mejorar las condiciones de vida de Palestina, sino que solo están interesados en obtener la libertad política y civil para materializar sus derechos nacionales. Mientras que los judíos trabajaban creando varios sistemas autonómicos, los árabes locales invertían energía en destruir lo que sus pares judíos deseaban construir. En el pasado dicha actitud era contradictoria, ya que la mayor parte de los árabes de Eretz Israel se sustentaban en ese mejoramiento y condiciones de vida que crearon los judíos, ya sea por la disminución en la mortalidad infantil debido a las innovaciones médicas y sanitarias que trajeron y desarrollaron los judíos, o bien por la inmigración árabe.
especialmente durante los años 20, 30 y 40, que llegó al país para disfrutar y aprovechar las numerosas fuentes de trabajo que generó la colonización judía. No en vano, cuando se declaró la partición de Palestina en 1947, los árabes no pudieron traducir en hechos los derechos que les fueron otorgados por las Naciones Unidas. No en vano, los actuales palestinos tampoco pueden efectivizar la declaración de su independencia en un dominio concreto. Cuando tanto tiempo se ha dedicado a no construir, resulta complicado efectivizar derechos. El pueblo judío posee derechos inalienables sobre la tierra de Israel. Eso no significa que sean los únicos en poseer derechos sobre estas tierras, ni que sea imposible compartir derechos con otros pueblos. Los judíos tienen derechos históricos, legales, religiosos y de efectividad. Hay quienes preferirían escuchar y aceptar solamente parte de los mismos. Hay otros que prefieren no escuchar, convencidos que es imposible que judíos simplemente posean derechos.